Hola, bienvenidos a su canal de YouTube Español en Casa. El día de hoy vamos a aprender cómo hacer el análisis crítico de un texto, que ha sido un tema que ustedes me solicitaron mucho en la casilla de los comentarios, así que les voy a enseñar cómo se analiza toda obra literaria, ya sea una novela, un cuento, un fragmento, porque básicamente todo el análisis crítico de una obra literaria es lo mismo. Es encontrar una problemática, o sea, qué quiere decir el autor con esta obra, cuál es el mensaje que nos entrega a nosotros como lectores. También tenemos que analizar un poquito el contexto en que fue escrita, hablar un poquito del autor, el año de la publicación y luego encontrar cuáles son los ejes temáticos, o sea, cuáles son los grandes temas que hay dentro de la obra y si esos temas tienen subtemas, y hay que identificar esos subtemas en cada una de las líneas que están en el documento. Básicamente, a grandes rasgos, todos los textos se analizan así, encontrando las figuras retóricas o de pensamiento por cada línea. Así que si en este momento estás elaborando un análisis crítico y no sabes por dónde iniciar, definitivamente este video te va a ayudar muchísimo. Te invito por favor a suscribirte a mi canal, regalarme un like, compartir el link de este video en todas tus redes sociales y también te recuerdo que si deseas contratar mis servicios como tutora completamente personalizada, lo puedes hacer. Te puedes ir al botón unirme al lado de suscribirme, seleccionar el nivel de $99.99 al mes y recibir asesorías completamente personalizadas conmigo vía Meet. ¿Qué tipo de apoyo te puedo dar? Te puedo ayudar a elaborar un ensayo, a hacer una tesis argumentativa, a presentar esa tesis argumentativa en una introducción con un gancho que invite a la lectura. Te puedo ayudar a soportar esta tesis con argumentos, introduciendo estratégicamente citas directas y citas indirectas, siguiendo normativa APA o MLA. También te puedo ayudar a hacer el análisis crítico de un poema, de un cuento. También te puedo ayudar tutoreando tu tesis a nivel de licenciatura, de maestría o de doctorado en cualquier área de literatura o de español, ya sea en idioma español o en inglés, ya que también soy bilingüe. Así que como siempre, les dejo mi correo espanolencasalatinoamerica@gmail.com. También apareció al inicio mi número telefónico y con todo gusto ustedes pueden contratarme. Recuerden que vivo en Managua, Nicaragua, así que es importante que una vez que ustedes hagan el pago, me manden un correíto para que nos organicemos. También quiero agradecer a todas las personas que envían su donativo todos los meses. Gracias a Janet, al Planeta de Abraham, a Rodolfo, a Noé, a Miguel, a Hipólito, a Orlando, a Arelis y a Verónica. A todos ustedes que envían su donativo todos los meses, muchas gracias. Si tú quieres convertirte en patrocinador de mi contenido, lo puedes hacer uniéndote a mis niveles de $2.49 al mes o $14.99 al mes. Y recuerda que si deseas recibir asesorías completamente personalizadas vía Meet, solo debes irte a mi nivel Zafiro, hacer el pago, es completamente seguro para ti y para mí, y luego inmediatamente enviarme las instrucciones de la tarea, siempre con tiempo, porque si el ensayo se entrega mañana y me escribe hoy, entonces no va a haber oportunidad que nosotros nos agendemos, tengamos sesiones. Así que es muy importante que ustedes me avisen con tiempo, por lo menos con una semana de antelación, para así yo poderlos agendar en mi calendario y así apoyarlos en la elaboración de esa tarea. Así que si te sientes frustrado, no sabes por dónde empezar, probablemente lo que necesitas es una tutora que te acompañe en todo el proceso de estudio. Y recuerda que específicamente puedo ayudarte a hacer ensayos, análisis críticos de cualquier obra literaria, a redactar párrafos, a editar textos, a crear poemas, cuentos, microrrelatos, y también te puedo apoyar con la elaboración de tu tesis de investigación, en la elaboración de una problemática, objetivos generales y objetivos específicos, marco teórico, obviamente antecedentes, justificación, elaboración del marco metodológico, elaboración de instrumentos, aplicación de esos instrumentos, procesamiento de datos, conclusiones, recomendaciones y lista de referencias, siguiendo APA, séptima edición, MLA o AMA. Así que bueno, no esperes más y búscame con tiempo. Bueno, vamos a movernos entonces a esta asignación que de hecho es una de las tareas de mis estudiantes de tutoría. Yo siempre les digo a mis estudiantes que la mitad de la tarea es entender lo que la profesora quiere de ustedes. Entonces la asignación dice así: prepárate para participar en un debate donde, bueno, es este realmente, es este, porque ese es otro. Entonces, básicamente la instrucción decía
vas a elaborar un análisis crítico de un texto, ¿no? Específicamente del texto que está aquí, que se llama Fragmento de un testimonio de una prisionera del franquismo que cuenta la historia de las 13 rosas. Básicamente, esta asignación es hacer un análisis crítico de este texto. Primero hay que entender que un análisis crítico es un documento analítico donde ustedes tienen que explicar la problemática del documento, tienen que hablar un poquito quién fue su autor, el año de la publicación, el contexto, hacer un breve resumen del contenido, un plan temático con los temas principales y con los ejes de este tema, un análisis lineal de las figuras retóricas y de pensamiento, un análisis de contenido del texto, una conclusión con la respuesta de la problemática y por tanto yo les recomiendo que antes de hacer el análisis crítico hagan una lectura por lo menos de 3 veces del texto. La primera solamente para de manera general empaparte del documento. La segunda para ir dejando comentarios a la par que te pueden ayudar luego en la elaboración del análisis crítico. Y obviamente la tercera donde ya vas a encontrar la información que te pide el profesor. Entonces, obviamente, vamos a leer primero el documento. Dice así, documento 1, fragmento de un testimonio de una prisionera del franquismo que cuenta la historia de las 13 rosas. Les doy un poquito de contexto. Las 13 rosas fueron unas españolas que vivieron el tiempo de la dictadura de Franco, que militaban en el Partido Comunista y a quienes acusaron de haber elaborado un atentado contra Franco. Nunca se supo hasta qué punto esto fue real o no, pero desafortunadamente las condenaron a muerte y por eso se le llama las 13 rosas, entre otras cosas, porque además eran la inmensa mayoría menores de edad. Entonces, ya sabiendo un poquito del contexto, vamos a leer el documento, porque la tarea es hacer un análisis crítico de este documento. Se llama Las Menores. Su sepultura está en el cementerio de la Almudena. Una lápida dice solo las 13 rosas. Ingresaron en la cárcel en mayo. En la comisaría dejaban a los muchachos del expediente. Venían transidas de ver y sufrir las torturas, de oírse acusar por Roberto Conesa, jefe hoy de un grupo de la política social, antiguo miembro de la JSU, que es la Juventud, creo que Socialista Unificada, sí es el Partido Comunista, de haber organizado el asesinato de Franco el día del desfile de la Victoria, el 18 de mayo del 39. Fue una gran redada. Incluso militantes de la JSU, detenidos ya, fueron encartados en el asunto. 4 jóvenes, Carmen, Maruja, Cristina y Conchita, detenidas en ventas con anterioridad. Las 4 fueron llevadas a diligencias y 3 de ellas volvieron con el pelo cortado al cero. Recuerdo muy bien la cabecita rubia de Carmen, tan mona que parecía un chiquillo travieso. El 1 de agosto fueron llevadas las 13 a consejo. Duró 2 días y en él se juzgó a los muchachos también. Pena de muerte, petición federal. La noche del 5 de agosto fueron llamadas. Estaban diseminadas por toda la prisión. Alguna como Joaquina con sus 2 hermanas. 3 en el departamento de menores, otras en pasillos, sótanos y galerías. Anita, una de las condenadas, siguió cosiendo con algunas compañeras a su lado. Dijo que quería esperar porque no deseaba que la encontrasen dormida. Hasta entonces, las sacas se habían producido después del último recuento y antes de las 12 de la noche. Apenas acostadas, a la mala y escasa luz, vimos abrirse lentamente la puerta. Hubo un alocado levantarse agrupándolos en torno de las 3 muchachas. Martina, con su hermoso pelo rizado y la tez tan descolorida que las pecas se le destacaban como manchas. Ahí, por cierto, hay muchas figuras retóricas o de pensamiento que ya las vamos a analizar. Victoria, con solo 2 lágrimas que le caían lentamente por las mejillas, diciendo muy bajo: primero Goyito, su hermano, fusilado desde la misma comisaría, ahora yo, mi pobre madre. Anita, rubia y guapísima, alta, con la cara más blanca que nunca. Se vistieron ayudadas por las demás. Nuestras manos temblaban mucho más que las suyas. En menores, había además el choque de muchas chicas que, en situación peligrosa, se habían sentido protegidas por su minoría de edad. Ya ni eso valía, ya no había defensa. Testimonio de mujeres en las cárceles franquistas
publicado por Tomasa Cuevas Gutiérrez en 1982. Yo les recomiendo que esta lectura la hagan 3 veces, pero obviamente por característica del envío solo voy a hacerla una. Entonces, ahora voy a moverme a la problemática, o sea, ¿por qué la escritora hizo este documento? ¿Cuál es el problema, la reflexión o la pregunta que nos planteamos nosotros como lectores? Bueno, ¿de qué manera el testimonio de una prisionera del franquismo nos muestra la violenta represión que hubo contra las 13 Rosas durante la época de la posguerra? Esa básicamente es la problemática, o sea, la pregunta que nace en nuestra lectura después de que nosotros la hicimos y nos damos cuenta de cuál es el mensaje que nos quiere transmitir el escritor. Luego hay que hacer una introducción del documento. En esa introducción tiene que hacerse una breve presentación, hablar del contexto, aquí están las partes: presentación, contexto, contenido, no volver a mencionar la problemática y el plan temático, o sea, con los grandes temas que aparecen dentro de la obra. Luego, ustedes tienen de este plan temático que derivar grandes subtemas. En este caso, yo tengo que el primer subtema, uno, es las 13 Rosas, víctimas de la represión franquista. El segundo tema que identifiqué son las rosas y lo que eso representa, las 13 Rosas. Y 3, que esas 13 rosas son símbolos de la memoria de la represión. Y por cada uno de los temas, ustedes van a tener que ir indicando subtemas e ir marcando en qué líneas hay información que respalde este tema y cuáles son las figuras retóricas o de pensamiento que aparecen en estas líneas. Es decir, metáfora, comparación, hipérbole, hipérbaton, encabalgamiento, anáfora, reduplicación, pleonasmo, retruécano. Es decir, tienen ustedes, yo les sugiero que ir a ver mis 10 videos sobre figuras retóricas o de pensamiento para que ustedes las puedan ir identificando. Bueno, entonces vamos a leer el trabajo. Ya tenemos la problemática, que es esta pregunta, ¿ok?, que nos surge cuando nosotros leemos el texto. Ahora, en la presentación vamos a hablar un poquito del documento. El texto estudiado está escrito por Tomasa Cuevas Gutiérrez y fue publicado en 1982 en un documento, en una obra llamada Testimonios de mujeres en las cárceles franquistas, donde Tomasa se dio a la tarea de reestructurar cómo fueron los últimos momentos de estas 13 mujeres que fueron condenadas a muerte. Aquí, históricamente, quiero hacer un gran paréntesis. Hay personas que consideran que ellas fueron mártires del Partido Comunista, que esto fue completamente planeado para desprestigiarlas, porque ellas obviamente estaban en contra de la dictadura de Franco, y hay quien dice que ellas fueron espías y que estaban conspirando y tratando de conseguir información militar, teniendo relaciones físicas, ustedes me entienden, con militares del régimen de Franco, y que realmente eran espías que a través de estas relaciones que tenían con estos hombres extraían información y se lo pasaban al Partido Comunista. Indudablemente, sea una de las dos cosas que mencioné, la real, estuvo mal que las condenaran a muerte, sobre todo porque muchas de ellas eran menores de edad. Entonces, eso es básicamente lo que más ha sensibilizado a la población de que, bueno, primero, en caso de haber estado conspirando, debería haber sido un atenuante el que fueran menores de edad, y desafortunadamente no lo fue. Ok, vamos a hablar un poquito de contexto. Hacia finales de los años 70, esta española, Tomasa Cuevas Gutiérrez, veterana militante del PSUC, Partido Socialista Unificado de Cataluña, emprendió la tarea de recoger sistemáticamente, grabadora en mano, los testimonios de sus antiguas compañeras de prisión durante el franquismo. Y fue así que creó este documento que intenta reconstruir el martirio de las mujeres asesinadas durante la dictadura de Franco. Mujeres obviamente que pertenecían al Partido Comunista, y si ustedes recuerdan, Franco representaba la derecha en ese momento. Estas mujeres eran miembros de las Juventudes Socialistas Unificadas que fueron perseguidas y, por desgracia, fusiladas. Todo ocurrió en 1939, apenas 4 meses después del fin de la guerra. Se les llamó las 13 Rosas, ya que sus edades oscilaban entre los 18 y los 29 años. La inmensa mayoría, por eso les decía que eran menores de edad.
tenían menos de 21 años, que esa era la edad que se alcanza la mayoría de edad en España, ¿no? Los 21 años. Entonces tenían 18, 19, 20, o sea, eran menores de edad. Por eso, de hecho, ellas fueron llevadas a un segmento de la cárcel que estaba destinada para menores, y si ustedes se fijan, por eso no es antojadizo el título del documento. Se llama Las Menores, porque casi todas tenían menos de 21 años. El fusilamiento ocurrió tras la ocupación del ejército franquista en Madrid, que fue la última ciudad en ser conquistada durante la Guerra Civil. Estas mujeres formaban parte de grupos de izquierda que rechazaron abiertamente dicha ocupación y que realizaban actividades de propaganda y de militancia política en contra del dictador. Entonces, un poquito de contexto para saber quiénes son estas 13 Rosas, un poquito a qué partido pertenecían y por qué razón ellas fueron condenadas a muerte y desafortunadamente fusiladas. Bueno, vamos a hablar un poquito del contenido del documento, porque ya lo leímos juntos. En este documento se relata que las 13 mujeres están enterradas en el cementerio de la Almudena. También relata cómo las mujeres fueron detenidas y acusadas de haber organizado el asesinato de Franco el día del desfile de la Victoria. Posteriormente fueron condenadas a la pena máxima, a la pena de muerte. La noche del 5 de agosto a las 11 de la noche fueron llamadas y asesinadas. A pesar de que la mayoría eran menores de edad, eso no fue una justificación para evitar la trágica condena. ¿Cuál es la problemática? Bueno, evidentemente, ¿de qué manera el testimonio de una prisionera del franquismo, porque esta fue una entrevista que le hizo esta periodista a una de las mujeres que estaba con las 13 Rosas en la cárcel y que sobrevivió? Entonces, ¿de qué manera el testimonio de una prisionera del franquismo nos muestra la violenta represión que hubo contra estas mujeres llamadas las 13 Rosas durante la época de la posguerra? El plan temático son los grandes temas que nosotros identificamos dentro de la obra. Evidentemente, estos son: en un primer momento veremos que las 13 Rosas fueron víctimas de la represión franquista, ya que fueron condenadas a muerte por supuestamente plantear un atentado contra Franco. Posteriormente se describirá en la obra cómo fueron rapadas en prisión y condenadas a la pena de muerte. Luego se describirá a detalle cómo fueron sus últimos momentos de vida. Finalmente, se describirá cómo fueron sacadas en la noche para ser fusiladas. Conocemos en la obra también algunos de sus nombres: Carmen, Maruja, Cristina, Conchita, Martina, Victoria, Anita, etc. Y finalmente conocemos que a pesar de ser menores de edad, no fueron eximidas de culpa. Entonces, a grandes rasgos, esos son los grandes temas que nosotros podemos identificar en este texto que hemos leído. Y ahora, de este plan temático, de estos temas que hemos mencionado aquí, vamos a derivar subtemas. El primero de los subtemas va a ser las 13 Rosas, víctimas de la represión franquista. Y de este eje temático se deriva un subeje que es cómo fueron víctimas de las leyes de responsabilidad civil que se emitieron en ese momento. Esto lo podemos ver en la línea 1 y 2. O sea, cuando ustedes hacen la lectura de un documento, yo les recomiendo que en el documento pongan números. Es decir, el número 1 correspondiente a la primera línea, el número 2 correspondiente a la siguiente línea, el número 3, el número 4, el número 5, el número 6, 7, 8 y así sucesivamente, porque si ustedes están tomando un curso de literatura avanzada en la universidad, no basta con que ustedes digan, el tema fue el asesinato de estas mujeres. No, hay que ir mencionando por cada línea las palabras clave y la figura retórica que hay en esa línea. Por eso, si ustedes se fijan en esta tarea terminada, tenemos en la línea 1 y 2, eso significa 1, 2, que corresponde aquí a esta línea 1 y la línea 2, es decir, a estas líneas que dice: su sepultura está en el cementerio de la Almudena. Una lápida dice solo las 13 Rosas. Ingresaron en la cárcel en mayo. En la comisaría dejaban a los muchachos del expediente. Entonces, en la línea 1 y 2, si ustedes se fijan, nosotros vemos algunas palabras clave, como estas: su sepultura está en el cementerio de la Almudena. Sepultura, obviamente, sabemos que es sinónimo de muerte, es decir, que en esas líneas ya nos está diciendo claramente que ellas fueron asesinadas. También aparece la palabra o las palabras las 13 Rosas.
Esto es una metonimia que representa la muerte en juventud, es decir, en vez de decir las 13 mujeres o las 13 comunistas asesinadas, la gente lo embellece, ¿no? Sustituye toda la persona por una palabra un poco menos dura, como en este caso una metonimia, para tratar de referirse a que eran mujeres jóvenes en la flor de la vida, y en vez de decirle muchachas, le dice con mayor belleza las 13 rosas. También podemos decir que esto es un eufemismo porque es una manera también de rendirle tributo y de respetarlas y de bajarle un poco, en vez de decir, por ejemplo, las asesinadas, las fusiladas, tratamos de darle una mayor belleza al idioma y decimos las 13 rosas, ¿no? En la línea 3 tenemos la siguiente información. Venían transidas de ver y de sufrir torturas. Las torturas en realidad no se pueden ver porque la tortura es algo que representa un concepto abstracto que ya sabemos que es maltratar a una persona. O sea, obviamente aquí tenemos una personificación de la palabra tortura que significa sufrimiento, porque en realidad cuando dice venían transidas de ver, en realidad esto no es tal cual, o sea, no pueden venir transidas de ver las torturas, porque además la tortura es un concepto abstracto. Entonces estamos personificando, estamos atribuyéndole cualidades humanas a la palabra tortura, ¿no? Que es sinónimo de sufrimiento, de dolor, de muerte, ¿no? Luego, dentro de ese eje temático enorme que es que fueron víctimas de la represión franquista, se deriva otro subtema, que es que fueron víctimas de la represión de los hombres, porque en la línea 4 y 5 podemos saber el nombre del hombre que impulsó este juicio militar y esta condena. Se llamaba Roberto Conesa y era jefe de la político-social, nombre del hombre que las condenó. Y es un reflejo directo también de la represión que ejercieron los militares en ese momento, quienes eran hombres que no tenían ninguna empatía por estas jovencitas porque las consideraban espías, personas que iban en contra del régimen de Franco, ¿no? Entonces vemos, por tanto, que este tema grande, que es que estas 13 mujeres fueron víctimas de la represión franquista, tiene dos subtemas, que es que fueron víctimas de las leyes de responsabilidad civil que se aprobaron en ese momento, porque no sé si ustedes lo saben, esto es un poquito de contexto, se aprobaron un montón de leyes que condenaban a las personas que militaran en un partido que no fuera el de Franco. Esto se le llamaron leyes de responsabilidad civil, y cualquier persona que haya participado en estos partidos, que haya difundido propaganda contra Franco, era condenado a muerte. Entonces vemos esa primera parte, ese subtema de que fueron víctimas de las leyes de responsabilidad civil, y luego que fueron víctimas de la represión de hombres, que está encarnado en la figura de los militares. Luego tenemos otro subtema, que son las 13 rosas como símbolos del sufrimiento, porque en la línea 8, 9 y 10 tenemos la siguiente información. Dice el texto: volvieron con el pelo cortado al cero. ¿Qué significa esto? Que fueron torturadas. Entonces, esas palabras, pelo cortado al cero, es un sinónimo de la tortura que ellas sufrieron. Es decir, seguramente la golpearon, obviamente les cortaron todo el cabello, porque ustedes saben que el cabello es un símbolo de feminidad para las mujeres. Por eso las mujeres tenemos el pelo largo. Entonces, esto significa que fueron violentadas, abusadas y maltratadas. Luego tenemos algunas partes que describen físicamente a estas mujeres, porque dice cabecita rubia, evidentemente que hay un epíteto, porque nos dice cómo era la cabecita de esta mujer, era rubia. Recuerden que el epíteto es mencionar adjetivos y unirlo al sustantivo común. El sustantivo común aquí es cabecita y el adjetivo es rubia, entonces eso es precisamente un epíteto, ¿no? Que nos ayuda a imaginarnos a los personajes, ¿no? A las mujeres que fueron asesinadas. Luego dice, parecía un chiquillo travieso. Aquí tenemos una personificación, porque está comparando a esta mujer con un niño por haber perdido su cabellera en prisión. Y utiliza el nexo parecía. Recuerden que los nexos de la comparación son el nexo como, cual y parece. Y aquí lo tenemos claramente, es una comparación, porque dice parecía un chiquillo travieso. Luego tenemos otro subtema, las 3 rosas, símbolos de la memoria de la represión durante la dictadura de Franco. Y de este tema enorme, por así decirlo, se derivan los siguientes subtemas. 1, que son símbolo de la memoria. 2, dónde estuvieron enterradas. Y 3, por qué se sabía de ellas.
Entonces, ¿dónde se expresa que esto es símbolo de la memoria? En la línea 11 y 12 nos menciona una fecha importante porque dice el 1 de agosto fueron llevadas a consejo. Esto es la fecha del evento en que ellas fueron condenadas a muerte. Y aquí la pena de muerte y la petición federal es sinónimo, obviamente, de la condena, ¿no? Del fusilamiento que ellas van a sufrir. Luego, en la línea 13, 14, 15, 16, 17, 18 y 19, tenemos la siguiente información. La noche del 5 de agosto a las 11 fueron asesinadas. Es decir, por eso son símbolos de la memoria de la represión, porque son un ejemplo de personas que fueron abusadas. Luego tenemos una palabra que es sacas. Es importante que cuando ustedes lean un texto y encuentren una palabra desconocida, ustedes vayan al diccionario a buscar lo que signifique, porque si no, pierden mucho del sentido del texto. Entonces, en este caso hay una palabra extraña que es sacas, palabra que se usa para hacer alusión a los presos durante la guerra civil. O sea, es una palabra muy española. Entonces, si ustedes leen en el texto una palabra desconocida, deben de buscarla en el diccionario. A la mala y escasa luz, otro fragmento de esas líneas, vemos claramente otro epíteto, porque ¿cómo es esa luz? ¿Es mala? ¿Es escasa? Porque obviamente ellas estaban prisioneras. Vimos abrirse lentamente la puerta. Vean aquí claramente la figura del hiperbatón porque hay una descolocación de elementos. ¿Cómo habría sido lo normal? La puerta vimos abrirse lentamente, porque la puerta en realidad es el sustantivo de esta oración, ¿no? Entonces, la puerta vimos abrirse lentamente, o pudo haber sido vimos la puerta abrirse lentamente, pero no así como está desordenado, porque en español las oraciones no empiezan con los verbos, como aquí vimos abrirse y hasta después el sustantivo común, sino que es al revés. Nosotros decimos la niña va a la escuela, la maestra enseña la lección. No decimos normalmente la lección es enseñada por la maestra, esto obviamente es una voz pasiva y es un hiperbatón, o sea, una descolocación de los elementos, así se llama esta figura retórica. Luego, en la línea 20, 21, 22, 23, 24 y 25, tenemos las siguientes figuras retóricas y la siguiente información. Dice, hermoso pelo rizado. Evidentemente, otro epíteto, como es el pelo, es hermoso, es rizado, seguramente es una cabellera muy femenina. Y esto es sinónimo de juventud y de belleza, porque recordemos que ellas tenían 18, 19, 20 años. Luego dice tez descolorida. Esto es otro epíteto y es además un sinónimo de la tortura que ellas estaban sufriendo en prisión, es sinónimo de palidez y por tanto es sinónimo también de muerte. Entonces cuando dice tez descolorida, ¿qué nos está diciendo? Nos está anticipando que ellas van a morir, porque una tez descolorida es como una tez muerta, ¿no? Luego dice, con solo 2 lágrimas que le caían lentamente por las mejillas, esto se conoce como una imagen visual que lo que hace es transportarnos al momento del sufrimiento de estas mujeres. Y nos está diciendo que cuando la llegan a buscar para fusilarlas, obviamente ellas estaban llorando, ¿no? Porque nadie quiere morir. Luego hay una apóstrofe cuando en el texto uno de los personajes habla, no es diálogo realmente, hay una apóstrofe, hay comentarios, porque una de estas mujeres dice, como en su pensamiento, ¿no? Primero Goyito, mi pobre madre, o sea, le está hablando, o sea, ella está siendo una apóstrofe, no está haciendo una interrupción del discurso para hablar, para decir algo, ¿no? No hay un diálogo porque no obtiene respuesta, pero ella está hablando. Entonces ella dice esto, primero Goyito, oh mi pobre madre. Entonces hay una apóstrofe, está hablando prácticamente a nosotros como lectores. Luego dice rubia y guapísima. Esto se conoce como prosopografía. La prosopografía es cuando nosotros describimos a un personaje que aparece en la historia. No sé, decimos que es rubia, alta, baja, delgada, gordita, ¿no? Eso es una prosopografía, una descripción del personaje. Luego dice, con la cara más blanca que nunca. Esto tiene un enorme sentido hiperbólico, así se llama esta figura retórica, y también es una alusión directa a su muerte próxima, ¿no? Porque todas estas mujeres saben que están próximas a morir. Luego dice, nuestras manos temblaban. Esto es una sinécdoque, es la sustitución de toda la persona por una parte. Cuando decimos nuestras manos temblaban, las cabezas pensantes,
Por ejemplo, Martí tiene un poema que dice: toqué su mano afilada, toqué sus zapatos blancos. En realidad nos estamos refiriendo a una parte, pero nos estamos refiriendo también a toda la persona. Porque cuando ella dice nuestras manos temblaban, o sea, están diciendo que todas ellas temblaban, pero de manera hábil el escritor, para darle una mayor belleza a su texto, utiliza la figura retórica y lo embellece y dice: nuestras manos temblaban, ¿no? O nuestros pies temblaban, o nuestro cabello temblaba, o nuestro rostro temblaba. Y esto es una sinécdoque, pero también este temblor es sinónimo de miedo. No, porque es importante que ustedes, cuando identifiquen en la lectura palabras clave, la pongan y coloquen qué significa esa palabra clave. Y obviamente que ellas tienen miedo, porque ellas saben que están próximas a morir. Luego, otro tema que se deriva de este tema más grande, que es que son símbolos de la memoria de la represión, aquí lo puse en negrilla, es lo siguiente: dónde estuvieron enterradas, porque en la línea 1 y 12 nos dice que la sepultura de estas mujeres está en el cementerio de la Almudena. Es decir, que este texto también nos está dando contexto histórico, nos está mencionando dónde estuvieron enterradas, los nombres de ellas. Entonces eso es algo que también se nos da dentro del texto. Otra temática que se deriva de este enorme tema que está en negrilla es: ¿por qué se sabía de ellas? Bueno, porque en la lápida, de hecho, dice las 13 rosas, en clara alusión a que murieron siendo niñas o menores de edad, ¿no? Entonces aquí también la palabra 13 rosas es un sinónimo también de infantilismo, o sea, de niñas pequeñas que todavía no habían llegado a la mayoría de edad, y por eso el crimen es todavía más horrendo, ¿no? Porque cuando, ustedes saben, pues cuando una persona menor de edad comete un delito, el hecho de ser menor de edad hace que no pueda ser juzgado en tribunales para adultos. Y efectivamente estas mujeres, más allá de si cometieron el delito o no, eran menores de edad y no debieron ser juzgados en un tribunal para adultos, ¿no? Luego, en la línea 26 y 27 tenemos una información importante. Dice: protegidas por su minoría de edad. Esto es un sinónimo de niñez, porque eran niñas pequeñas todavía. Y luego finaliza el texto así: ya ni eso valía, ya no había defensa. Esto es una anáfora, la repetición del inicio con el ya en oraciones que están pegadas. La anáfora es la repetición de las primeras palabras al inicio de diferentes versos y también puede encontrarse dentro del texto, y lo tenemos claramente aquí. La repetición: ya ni eso valía, ya no había defensa. Entonces esa repetición se conoce como anáfora. Y luego hay otra palabra clave importante que es menores, que hace alusión a la sección de la cárcel que estaba destinada a las niñas, que yo les comentaba que está al inicio del texto. Entonces, si la problemática es de qué manera el testimonio de esta prisionera cuenta la violenta represión de la que fueron objetos estas 13 mujeres, ¿cuál sería entonces la respuesta a esta problemática? Bueno, la respuesta sería que a través de la descripción minuciosa del tormento que sufrieron estas mujeres antes de morir, comprendemos la gran injusticia que se cometió contra ellas. Su delito fue militar políticamente en un partido de izquierda y expresar su descontento ante el régimen derechista de Franco. Y también, antes de finalizar el análisis crítico, hay que hacer una breve conclusión donde recapitulemos toda la información que ya dimos antes. Vean ustedes mi conclusión. Al cabo de este análisis hemos hecho una reconstrucción de un evento concreto de la historia de España y hemos asistido al relato pormenorizado de los últimos momentos vividos por las 13 rosas, 13 mujeres que fueron condenadas a muerte durante la dictadura de Franco. Vemos cómo a través de diversas figuras retóricas como la comparación, la sinécdoque, el epíteto, el apóstrofe y las imágenes visuales, somos transportados a ese trágico momento en que las mujeres fueron sacadas de sus celdas para ser posteriormente fusiladas. A través de un narrador omnisciente con focalización cero, asistimos a ese triste destino de forma tal que conocemos de primera mano cómo las mujeres fueron torturadas, rapadas y finalmente fusiladas. También escuchamos sus últimos comentarios y sentimos la tristeza que experimentaron por abandonar a sus familiares de manera tan terrible y desgraciada. Voy a hacer solo un paréntesis
Recuerden que ustedes siempre que lean un texto tienen que indicar el tipo de narrador que tienen. Hay 3 tipos de narradores. El narrador omnisciente, que lo sabe todo de los personajes, conoce pasado, presente y futuro de estos, que es el caso, porque lo sabemos todo de ella, hasta los minutos antes de morir, sus pensamientos. También existe el narrador protagonista, cuando la persona que protagoniza la historia también nos la cuenta. Esto hubiera sido si ella hubiera tomado una de estas mujeres, ejemplo María, y hubiera puesto, bueno, yo soy María y fui asesinada el 2 de agosto de 1939 por la dictadura de Franco. ¿Ven? Esto hubiera sido un narrador en la primera persona del yo, es decir, un narrador protagonista. Y también puede ser que haya solamente un narrador que atestigua los hechos, o sea, un narrador testigo, pero que no participa en la historia. Esto hubiera sido si una persona fuera la historia nos hubiera contado los hechos, pero la diferencia entre el narrador testigo y el omnisciente es que el omnisciente conoce los sentimientos, las interioridades, los dolores, los pensamientos. Incluso fíjense que este narrador conoce hasta lo que dijeron estas mujeres antes de morir. No es un narrador testigo porque el narrador testigo solo cuenta lo que ve de manera externa, pero no nos puede decir sentimientos, emociones, pensamientos. También recuerden que a la hora de analizar un texto, ustedes tienen que indicar el tipo de focalización. En este caso es una focalización 0 porque no se focaliza en ningún personaje específico. Por tanto, también hay focalizaciones externas a los personajes y focalizaciones internas. Por ejemplo, si estuviera contando en primera persona del yo el evento. Entonces, solamente yo tengo en mi canal videos donde explico los tipos de narrador, los tipos de focalización, pero lo explico de manera rápida por si ustedes de pronto es la primera vez que ven un video en este canal y dicen, ella dijo que hay un narrador omnisciente con focalización 0, ¿qué es eso? Entonces, básicamente se lo explico rápidamente, pero tengo videos en mi canal que lo explican. Y esa es la manera en que ustedes hacen un análisis crítico de un texto. Recuerden, lo primero es hacer una lectura a conciencia del documento. Lo segundo, una vez que lo leyeron, es encontrar la problemática, es decir, cuál es la pregunta que todo lector se hace cuando lee este documento. Luego tienen que elaborar una introducción que debe contener una presentación donde indiquen el nombre del texto, quién fue la autora, en qué año se publicó. Luego tienen que hablar un poquito del contexto, quién fue la escritora, quiénes fueron los personajes, esto que les conté, que eran mujeres que militaban en el Partido Socialista, que hacían propaganda en contra de Franco, que hay quien dice que eran espías, o sea que ellas estaban en contra de la dictadura franquista que había en ese momento en España. Luego tienen que hablar un poquito del contenido, un breve resumen de toda la información que ustedes digirieron en la lectura. Luego tienen que encontrar los grandes temas que se desmenuzan del libro y por cada tema los subtemas que forman parte de esa gran isla que ustedes encontraron, ¿no? Como por ejemplo, víctimas de la represión franquista, es un subtema, es un tema grande que tiene varios ejes. Luego tenemos las rosas como símbolo de sufrimiento y luego tenemos como símbolos de la memoria de la represión. Y luego por cada uno de esos subtemas ustedes tienen que ir marcando cada una de las líneas y por cada línea la figura retórica o de pensamiento y qué significa. Normalmente se pone de esta manera como yo lo hice, ¿no? Pelo cortado al 0, sinónimo de tortura. Por ejemplo, parecía un chiquillo travieso o comparación, ¿no? Que la compara porque luego de ser torturada le cortaron el cabello, ¿no? Entonces, ustedes básicamente van haciendo ese análisis de contenido y por cada palabra importante que marcan en el texto, ustedes tienen que poner una palabra equivalente, es decir, tal cosa equivale a tortura, a muerte, a felicidad, a destrucción, a guerra. Y básicamente así se hace el análisis crítico de cualquier obra literaria, de un capítulo de libro, de una ley, de un poema, aunque en el poema se hace un poquito más de cosas porque hay que encontrar la métrica, la rima. Pero básicamente, si es una novela, un cuento, estos son los pasos que ustedes deben de seguir. Así que si en este momento estás haciendo un análisis crítico de una obra literaria y no sabes por dónde empezar, te expliqué desde cero cómo se hace. También, si quieres contratarme como tutora completamente personalizada para que te apoye en el análisis de la obra literaria que estás haciendo en este momento, puedes unirte a mi programa de membresías por $99.99 al mes. Ahí te dejo mi correo, mi número telefónico.
Pero si no quieres unirte al programa o simplemente pues no tienes suficiente dinero para tener una tutora, yo creo que con este video te vas a ayudar bastante, porque básicamente estos son los pasos que siempre se siguen a la hora de analizar cualquier obra. También recuerda que tengo 10 videos en el canal donde explico las figuras retóricas o de pensamiento. Ahí vas a aprender cómo se hace una personificación, un pleonasmo, un encabalgamiento, una anáfora, una catáfora. Vas a conocer la diferencia entre metáfora y comparación, porque un poco a veces los estudiantes la confunden. Vas a descubrir cuáles son las palabras clave que te ayudan a identificar las figuras, explicadas desde cero para personas que nunca han estudiado figuras retóricas o de pensamiento. Bueno, si te gustó este video, suscríbete a mi canal, regálame un like y sobre todo comparte el link de este video con otras personas que están estudiando español o cualquier módulo de literatura. Les mando un beso y un abrazo. Les dejo como siempre en el link de la descripción el imprimible de la clase. Recuerden que después de ver el video lo ideal es que descarguen el documento y lo lean para que puedan alcanzar la mayor cantidad de aprendizajes significativos posibles. Les mando un beso y un abrazo y nos seguimos viendo. Bye bye.